La NASA está ocultando secretos escalofriantes. Estos son sus hallazgos clasificados que no quieren que sepas. El hombre ha estado en esta Tierra millones de años, explorando el planeta, construyendo civilizaciones, matando y creando en un ciclo infinito. El hombre viajó por primera vez al espacio hace casi 100 años. Piénsenlo. Pasamos todo este tiempo recorriendo nuestro planeta, discutiendo sobre los más pequeños pedazos de tierra, pero cuando finalmente decidimos viajar al espacio, solo nos tomó unas décadas llegar a donde queríamos ir. Me enorgullece decir que mi abuela fue una de las que nos ayudó a llegar hasta aquí. Empezó en 1959, recién salida de la universidad, como becaria en la NASA. La carrera espacial ya estaba en pleno auge, Estados Unidos contra la Unión Soviética, y ella logró entrar justo en medio. Graham permaneció allí 40 años más y se jubiló justo antes del 2000. Ya es mayor y quise intentar preservar los recuerdos que tenía de aquella época, así que empecé a recopilar sus historias. Empezamos con lo básico: cómo se unió, qué hizo, la historia que rodeó todo durante su estancia. Todo lo que se aprende en una clase de historia de secundaria. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de las misiones en las que trabajó, me di cuenta de que faltaba mucha historia, encerrada, para que nadie la oyera ni la leyera, ni debería. Hay una razón por la que la exploración espacial se ha ralentizado. Hay misiones que se realizaron fuera de los libros y registros, lanzadas desde sitios negros secretos por todo el mundo. Graham vio y oyó terrores incomprensibles desde el oscuro vacío del espacio. Ella compartió estas historias conmigo, estos secretos que nos ocultan quienes ostentan el poder. El precio humano de nuestra curiosidad es mucho mayor de lo que nos hacen creer, y estas personas merecen que se conozcan sus historias. Adjunto una de sus historias. Puede ser un poco prolija, como suele ocurrir con la edad, así que he intentado eliminar todo lo irrelevante. Sigo repasando todo con ella. Debido a su edad, no puede concentrarse mucho tiempo, así que hacemos estas pequeñas entrevistas en sesiones de 1 hora todos los días. Transcribiré y subiré lo que pueda cuando pueda. Lo que sigue es la transcripción de lo que Graham me dijo el 4 de abril de 2020. Cualquier interjección mía estará formateada con corchetes alrededor de ella. Me llamo Evelyn Lara Smart. Fui contacto de control de misión de la NASA de 1959 a 1999. Era la voz en tierra para los astronautas y la tripulación. Transmitía esta información a quienes la necesitaran en control de vuelo, navegación, ingeniería, etc. No me propuse trabajar allí, simplemente me cayó del cielo. Había trabajado como telefonista, principalmente atendiendo llamadas de emergencia para los departamentos locales. La NASA estaba reclutando personal y uno de mis supervisores me recomendó. Entonces, sin darme cuenta, allí estaba, sentado en la gran sala de control de la misión, viendo la pantalla gigante con la señal de video y hablando con nuestros astronautas. Aquí se lanza a una tangente sobre lo encantadores que son Armstrong y Aldrin, con muchas menciones a las tarjetas navideñas de este último. Una de las primeras misiones en las que estuve allí fue la primera imagen de la Tierra desde la órbita. Obviamente, no era necesario estar en comunicación, pero todos nos apiñamos en la sala de control para ver la imagen en cuanto se transmitió. Claro, era finales de los 50, así que estuvimos esperando un buen rato. Esperábamos vítores cuando por fin llegó. Al menos empezó así, pero luego todo se calmó rápidamente. Ahí estaba la Tierra, la enorme curva con una hermosa corona de luz solar brillando a su alrededor. Pero también captamos algo más, algo que temo volver a ver algún día. Detrás de la Tierra, a lo lejos, había algo gigante. No se veía con claridad, pero lo que se distinguía era un torso bien definido, con los brazos extendidos y espinas malignas que sobresalían. Unos grandes ojos rojos brillaban contra el oscuro vacío tras la figura, con unas fauces abiertas bajo ellos, que emitían un rugido aterrador. La escala de esta cosa era enorme. Era imposible no verla desde un telescopio normal aquí en la Tierra. Apuntamos nuestro telescopio más potente a las coordenadas donde estimamos que estaba y barrimos el cielo,
pero no pudimos verla por ninguna parte. Tomamos otra foto desde el satélite y había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Hasta el día de hoy no sabemos qué demonios era. Lo buscamos en cada foto que tomamos, en cada barrido del cielo, y solo ha aparecido 2 veces más desde entonces. Una en 1979 y otra en 1999. Ya no conozco a mucha gente en la agencia, así que quién sabe si ha vuelto a aparecer. Sin embargo, cada vez que aparecía, parecía más grande. Aquí continúa hablando de otros avances tecnológicos notables. La mayoría son irrelevantes para lo que estamos discutiendo ahora. Lo que mucha gente desconoce es que hubo vuelos espaciales tripulados antes de los que aparecen en los libros de historia. Claro, siempre han existido las teorías sobre cosmonautas perdidos y cosas así por parte de los soviéticos, y sin duda hay casos reales al respecto, pero nosotros también tuvimos nuestra parte. En 1960 se produjo el primer vuelo espacial tripulado, el Dédalo. Ella notó la expresión de sorpresa en mi cara, aparentemente, y se rió. Nunca leíste sobre eso, ¿verdad? Se mantuvo en secreto. No queríamos que nadie lo supiera hasta que los tuviéramos de vuelta en tierra con éxito. De lo contrario, podría minar la moral en la oficina. No. Mantuvimos una tripulación pequeña y lanzamos el cohete desde una zona aislada de Alaska. Hicimos muchos lanzamientos desde allí, lo que mantuvo a los rojos alerta en aquel entonces. En fin, era una tripulación de 3 personas. Estaban Bill Sask, James Hanlon y Terry Duncan. Eran un equipo muy unido. Se suponía que ascenderían, orbitarían durante 12 horas y luego descenderían. Si alguien lo viera, lo habríamos hecho pasar por un cometa, pero nunca tuvimos esa oportunidad. Las cosas se complicaron rápidamente. Despegaron. Todo iba bien hasta que alcanzaron la atmósfera superior. Intentaron reducir la velocidad de los propulsores, asegurarse de entrar en órbita y no sobrepasar la línea. Todo se fue al garete. Los propulsores no se desconectaban. No sabemos qué causó la avería. Los oí gritar, intentando solucionar el problema. No lo conseguí. Volaron directamente, ajustando la fuerza orbital lo justo para desviarse de su rumbo y dirigirse hacia el Sol. Ella deja escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza. Los aviones seguían disparando, alejándolos aún más. Mantuvimos contacto por radio con ellos durante 20 horas después del despegue. Hablé con ellos mientras se agotaba el combustible. Empezaron a desviarse hacia el vacío, sin esperanza de virar, para no volver a tocar tierra firme. Hasta el día de hoy no sé si fue algo que realmente vieron o la locura que los abrumaba al morir y enfrentarse a su mortalidad. James fue el primero en empezar a desvariar. Nos contó sobre los cuerpos que flotaban junto a las ventanas de la cabina. Intenté aclararle a qué se refería, suponiendo que fueran cuerpos celestes. Nunca olvidaré la respuesta de Bill. No, Evelyn, me dijo. Cadáveres humanos, docenas de ellos. Describieron el campo de cuerpos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos desnudos como el día en que nacieron. Bill juró que uno le sonrió al pasar. Desafortunadamente, no teníamos cámaras en vivo en ese momento, así que no pudimos confirmarlo. Sin embargo, por la forma en que lo describieron, no me cabe duda de que estaban viendo todo esto. Muchas transmisiones se perdieron entre la estática. Eran los límites de la tecnología en aquel entonces. La última transmisión que recibimos fue la de Bill. Estaba entusiasmado, seguía hablando de los cuerpos. Dijo que ahora le estaban hablando a él, que podría vivir para siempre con ellos. Dijo que iba a abrir la escotilla de emergencia. Quizás fue la emoción la que me dominó. Justo antes de que la abriera y la estática se apoderara de mí, juro que oí otra voz. Se queda dormida y mira por la ventana a su lado. El sol se puso hace una hora. Las estrellas brillaban con claridad en la oscuridad. Le pregunté qué decía la voz. Está grabado en mi cabeza. Lo oigo con la misma claridad que aquel momento de hace 60 años. Benerdí, quédate con nosotros, conviértete en estrellas y flota inmortal. La abuela está cansada, dice que se va a dormir. La abuela está de un humor de perros hoy. No sé si simplemente se siente mejor que de costumbre o si algo la tiene alterada.
Sea como sea, está dejando ver sus sentimientos. Es solo una advertencia antes de empezar con esta transcripción. Hay cosas sobre ella aquí que personalmente nunca quise escuchar. No, en serio. Puede contarme cómo vio seres sobrenaturales en la inmensidad del espacio, y nada de eso es tan aterrador como cuando habla de ligar con astronautas en las zonas de entrenamiento. Uf, aquí está la transcripción. Voy a tomarme lejía. Conversación del 5 de abril de 2020. Nuevamente, Graham la cuenta y yo la traduje. Mis propias interjecciones están entre paréntesis. Ah, ¿quieres oír más? Bueno, supongo que es hora de dejar de hablar de tonterías. Si sobrevivo a la maldita crisis de los misiles, me van a sacar de aquí porque nadie es lo suficientemente competente como para quedarse en sus malditas casas. La abuela lleva todo el día maldiciendo como un marinero. Solo lo hace cuando está muy contenta o muy ansiosa. Bueno, veamos. Te dije que ya teníamos algunas tripulaciones arriba, ¿sí? Simplemente no pudimos lograr ningún regreso exitoso. Los malditos rojos se nos adelantaron. Pero la broma era para ellos. Simplemente lanzaron a Gagarin en un tubo de metal y esperaron a que volviera solo. De hecho, nuestro propio piloto se bajó a tierra. ¿Qué te parece? Los rusos no tienen nada que envidiar a la determinación estadounidense. Así que hicimos algunas misiones más, una vez que por fin le cogimos el truco a subir y bajar a la gente. En general, todo fue viento en popa. ¿Y ahora qué decidimos hacer? ¿Poner un hombre en la maldita luna? Se levanta y va a la cocina. Vuelve con una botella de vino tinto y una copa de un tamaño ridículo. Le comento que apenas son las 2 de la tarde. Trabajé con astronautas, cariño. Los días no importan cuando estás orbitando el planeta. En fin, fue en 1962 cuando estrellamos una nave en la cara oculta de la Luna. Supongo que fue una especie de prueba para ver qué tan mal podíamos estrellar algo y quemarlo antes de intentarlo de nuevo con gente dentro. Teníamos la nave Ranger 4 que enviamos allí. Tuvimos que sobrevolar la Luna un rato y tomar algunas fotos antes de lanzarla en picado a la superficie, y tomar algunas fotos para nosotros allí. Nunca las publicamos. Nos asustamos muchísimo a todos en el centro de mando cuando transmitieron. Tengan en cuenta que todas las fotos que teníamos en ese momento eran en blanco y negro. Aún no había fotografías a color a esa escala. El Ranger 4 aterriza allí y de inmediato empieza a tomar fotos. Todos estábamos de pie, esperando ver solo una extensión de roca gris y desolada, nada del otro mundo. Y he aquí que llega la primera foto y hay alguien ahí parado, justo delante de la cápsula estrellada. No pudimos distinguir su género, raza ni nada. Llevaba un traje espacial que se parecía muchísimo a los que estábamos revelando. Así que, naturalmente, pensamos, «Oh no, llegaron antes que nosotros a la Luna, porque ¿quién más podría ser a estas alturas?» Los rusos eran el único país que nos seguía el ritmo. Entonces nos dimos cuenta de que no podían ser ellos. Ya nos lo habrían estado restregando en la cara si hubieran puesto un hombre en la Luna. Es imposible que esto sea de alguien de nuestro planeta. Fue entonces cuando empezaron a llegar las demás fotos. El traje se acercaba cada vez más a la cápsula, manteniendo la misma postura todo el tiempo. Simplemente flotaba hacia ella. Entonces, se podía ver el interior del visor del casco. Donde debería haber sido visible el rostro de alguien, solo había fuego, llamas puras y brillantes. Entonces las imágenes cesaron. No salió nada más del Ranger 4. Termina su primera copa de vino, o medio galón. Es difícil saberlo por el tamaño de la copa. Inmediatamente vacía el resto de la botella en ella. Aunque hay que reconocer el mérito de los altos mandos de la NASA, esos locos no permitieron que ver a un cosmonauta en llamas les impidiera seguir adelante con sus planes. Seguimos adelante, enviando cada vez más misiones a orbitar la Tierra, a sobrevolar la Luna, Marte, Júpiter. Cualquier lugar al que pudiéramos acercarnos. Vimos algunas rarezas aquí y allá, pero la cosa se mantuvo prácticamente en silencio durante esos pocos años. Quizás simplemente no nos dimos cuenta porque estábamos demasiado concentrados en la misión en cuestión. Finalmente sucedió en el 69, como bien sabes. Llegamos a la Luna,
y al final les ganamos a los rusos. Hubo un gran segmento televisado con Neil y Buzz subiendo las escaleras a la superficie y todo. Odiaba esos trajes que llevaban. No conseguí realzar los mejores rasgos de Buzz, sin duda. Ese hombre tenía el mejor trasero de toda la galaxia. Esta fue una de las 5 tangentes sobre los rasgos físicos de Buzz Aldrin a lo largo del día. Las he editado para mi tranquilidad y la de ustedes. ¿Alguna vez has considerado que aterrizamos en la Luna y enviamos misiones para aterrizar una y otra vez durante los siguientes 3 años? ¿Y luego lo dejamos de golpe y nunca volvimos? ¿Por qué crees que es así? Oye, pensé que querías oír todo esto. En ese momento ella me arrojó el control remoto del televisor. Yo me había retirado a mi espacio mental seguro durante la diatriba de Buzz Aldrin. Bueno, sí que volvimos, unas cuantas veces. No fue por la investigación científica que hicimos los últimos 3 años. No, fue con fines antropológicos. Encontramos cosas en la Luna. No fuimos los primeros seres que llegamos allí. No, empezamos a encontrar pequeñas señales con la misión Apolo 14. Había algunos pequeños restos de visitantes anteriores. Lo primero que encontraron fueron unos símbolos tallados en las paredes del cráter. Nada que pudiéramos traducir, por supuesto. Nadie sabía qué demonios significaban. Pero sabíamos que no se producían de forma natural, eso era obvio. Así que fotografiaron todos los que encontraron. Estoy bastante seguro de que siguen trabajando en ello. Probablemente descifren el código del zodíaco antes que esa maldita cosa. El Apolo 17 fue cuando supieron que debían llevar esto a cabo en privado. Esa fue la última misión tripulada a la Luna, allá por el 72. Que todo el mundo sepa, no hemos vuelto desde entonces. Así es como quieren que siga siendo. El Apolo 17 descubrió mucho más que nadie antes. Encontraron estructuras completas. Parecían altares de adoración. Ni siquiera puedo describir las imágenes transmitidas. La forma en que se construyeron estas cosas no era natural. No se puede permitir que estructuras construidas de esa manera se mantengan en pie. Fue como si el fantasma de Lovecraft hubiera poseído a Escher y lo hubiera obligado a diseñar una iglesia destartalada. Les aconsejamos que no entraran. Enviaríamos otra misión, con mejor entrenamiento y equipo para documentar todo esto. Ahí es donde entró en juego el Apolo 18 a 22. Sin embargo, antes de partir, fotografiaron la estructura desde todos los ángulos. No nos dimos cuenta hasta el final de que parecía absolutamente idéntica desde cualquier ángulo. Simetría absoluta. Todo estaba perfectamente alineado, por muy descabellada que fuera su construcción. La abuela termina su segunda copa de vino. Se recuesta en su silla. Bueno, creo que ya es suficiente vino para una hora. Hora de una buena siesta. Toda esa charla sobre Buzz me hizo pensar en los viejos tiempos. Apagué la grabadora y salí corriendo de la habitación. Todavía oigo a la abuela riéndose a carcajadas desde abajo. 6 de abril de 2020. Me estoy volviendo loca. La abuela parece estar cada día más fuerte. Es como si me estuviera robando la juventud y prosperando en soledad. Esto podría acabar siendo un disco de mi locura con sus historias entremezcladas. Vamos a sentarnos en el porche. Hace un día bonito. Estoy harta de estar encerrada aquí. Admito que me vendría bien un poco de aire fresco, pero le hago prometer que no se acercará a los vecinos ni a nadie que pase por la calle. Me hace un saludo de scout demasiado sarcástico y jura que no lo hará. Bueno, ya está mejor. Ya siento que se me recarga la batería. Ahora, te conté sobre la iglesia de la Luna ayer, ¿verdad? Fue una locura. Entonces, el Apolo 17 encontró esta estructura increíble, perfectamente construida. La arquitectura más extraña que he visto. Nadie entendía cómo seguía en pie después de tanto tiempo. Así que capacitamos a otras tripulaciones para que subieran después y la examinaran más a fondo. En concreto, capacitamos a algunas personas con títulos en antropología y culturas antiguas. Quizás pudiéramos encontrar alguna conexión entre esto y lo que se había encontrado en la Tierra. Bueno, claro, nada es tan fácil. Llegaron allí en 1973, aterrizaron justo al lado de la estructura encontrada por la misión anterior y llegaron. Afortunadamente,
Para entonces la tecnología había mejorado, así que ahora tenemos cámaras en sus cascos que nos permiten ver todo lo que ellos ven. Y además, eran a color. Menos mal. Le pregunté cómo tenían ese tipo de tecnología en 1973, cuando muchas cosas aún eran increíblemente básicas con el video, especialmente si se transmitía a una distancia tan grande. Pff, ¿de verdad crees que lo que viste de aquella época era la tecnología más avanzada que usaba el gobierno? No subestimes la cantidad de dinero que el gobierno estadounidense invierte en algo si lo considera una amenaza. Las cámaras y el equipo que teníamos en esas misiones estaban a la altura de esa pequeña cámara de video que tu mamá me regaló por Navidad hace unos años. Está hablando de la GoPro que se compró hace 4 años, que graba en 4K. ¡Qué demonios! Ahora se ríe de mí otra vez. Como dije, no subestimes el gasto público. En fin, el Apolo 18 tenía una tripulación de 3 personas, Jason Boss, Ben Codd y Arthur Wayne. No me hizo mucha gracia que Arthur subiera. Habíamos pasado unos meses juntos mientras él se entrenaba en Cabo Cañaveral. Dios mío, si pudiera hacer la mitad de las cosas que hacía con nuestra gravedad allá arriba. Ojalá pudiera editar mi memoria de la misma manera que hago esta transcripción. Así que se pusieron manos a la obra. Jason permaneció en órbita alrededor de la Luna, asegurándose de que todo en la nave principal estuviera bien. Arthur y Ben bajaron a la superficie y montaron el campamento base. Allí estaba la estructura, y a menos de 30 metros de distancia estaba su pequeña cápsula de aterrizaje con todo lo necesario. Estaban equipados para 3 días en la Luna. El primer día transcurre sin contratiempos, simplemente recorriendo el lugar, tomando medidas y muestras. Determinan que la mayor parte de la estructura está hecha de un elemento desconocido. A día de hoy, no creo que hayan descubierto qué es. Así que, al final del primer día, regresan a su campamento base. Tenemos un par de cámaras instaladas en la cápsula para ver todo, por si acaso hay algún problema técnico o, Dios no lo quiera, algo entre ellos. Arthur y Ben duermen profundamente. Tenemos la señal activada para supervisar y vigilar todo, y de repente falla. No fue un fallo prolongado, solo un pequeño revuelo y regresan. Arthur y Ben siguen durmiendo. Ahora hay una figura de pie en la esclusa de aire, como nunca había visto. Extremidades largas, manos grandes que casi parecen excavadoras, y solo una protuberancia redondeada justo en los hombros. Presioné el intercomunicador de la cápsula lo más rápido que pude, gritándoles que despertaran. El pobre Ben cayó de su litera y cayó sobre Arthur, debajo de él, vientre contra vientre. Eso es algo por lo que normalmente habría pagado, pero ahora mismo mi corazón latía con fuerza por las razones equivocadas. Así que ambos suben a toda prisa y miran hacia la esclusa de aire. Esa maldita cosa sigue ahí parada. Creo que los estaba mirando. Arthur le grita, preguntándole qué demonios quiere. Se oye un ruido sordo y difuso. Nada perceptible. Podría haber sido una interferencia, por lo que sabemos. Pero, por Dios, vi cómo la cara de Ben palidecía cuando ocurrió. Arthur se relajó un poco, mirando de Ben a la criatura. Entonces, tan rápido como apareció, desapareció. ¡Puf! Directo a... Bueno, supongo que no se puede decir que fue aire puro estando donde estaba. Ben se sentó en la litera de Arthur y se puso a llorar. Tardó una buena hora en calmarse, mientras tanto no teníamos ni idea de qué pasaba. Finalmente se tranquilizó lo suficiente como para que le preguntáramos qué había pasado. Dijo que esa cosa lo había mirado, sin ojos ni nada, pero sabía que lo estaba mirando. Decía: ella nunca estuvo destinada a vivir. Esto nos impactó a todos. Casi un mes antes de la misión, Ben y su esposa sufrieron un aborto espontáneo. Ella tenía 6 meses de embarazo y esperaban una niñita. Un día, la bebé simplemente desapareció, sin latidos ni actividad. No sabían qué había pasado. Sin embargo, esto los destrozó. Tuvieron una gran discusión una semana antes del despegue, porque ella no quería que se fuera. No quería perder a otra persona a la que amaba. No me imagino lo que sintió cuando oyó hablar a esa maldita cosa.
Acortaron la misión después de eso. Todos temían lo que pudiera pasarle a Ben si algo más sucedía. Empacaron rápidamente y se largaron de allí. Ben se emborrachó hasta perder el control después y terminó saliendo de la autopista a las 3:50 de la mañana. Apenas encontraron nada que enterrar. La abuela se seca una lágrima perdida. Un hombre corre por la calle con su perro, acercándose a nuestra casa. La abuela lo saluda. Se acerca y empieza a hablar, para mi disgusto. La abuela habla animadamente y se inclina para acariciar al perro. Le recuerdo que debemos mantener la distancia por seguridad. Lo siento, Jerry. Mi nieto es un tipo duro. Nos vemos en otro momento. En fin, ese fue el final del Apolo 18. No descubrimos mucho, pero estábamos listos para intentarlo de nuevo. Estaba agradecido de que Arthur regresara sano y salvo. De hecho, estábamos comprometidos, ¿sabes? Mucho antes de que volviera a la misión 19 en el 74. Esto me sorprendió un poco. Por lo que me dijeron, mi abuela nunca se había casado, y mi abuelo murió en un accidente de coche poco después de enterarse de que estaba embarazada de mi madre. Pasamos mucho tiempo juntos en esa época. Fue maravilloso. Extraño a ese hombre. Así que Arthur y Jason se ofrecieron como voluntarios para regresar a la misión número 19. Creo que Arthur estaba decidido a entrar en esa estructura y ver qué estaba pasando. También llevaban a un nuevo recluta, Paul Orson. Era un ex-boina verde de la guerra de Vietnam, un tipo duro y poco hablador. Sin embargo, no sabían qué encontrarían, así que querían a alguien con entrenamiento de combate para que subiera. Todo transcurre con normalidad, ya es lo mismo de siempre. Aterrizan en el mismo lugar para el campamento base, esta vez Arthur y Paul. Llegaron el primer día y lo prepararon todo. Luego decidieron descansar unas horas y partir directamente. Bueno, no se dieron cuenta de que primero necesitaban encontrar una entrada. Al parecer, durante todo este tiempo investigando la estructura, todos asumieron que habría una puerta en alguna parte. No tuvieron suerte. Todas las paredes exteriores eran lisas, sin grietas ni juntas que indicaran una puerta. Registraron cada maldito centímetro de aquella estructura, sin encontrar nada. Y he aquí que estaba viendo la cámara de Arthur mientras caminaba por la estructura. Incluso en baja gravedad, tenía 2 pies izquierdos, tropezó y atravesó la pared. Creímos haberlo perdido por un momento. Parecía que la cámara había golpeado algo y se había cortocircuitado. Entonces nos preguntó si nosotros también lo estábamos viendo. El interior de la estructura era más grande que el exterior. Mucho más espacio para moverse. Las luces flotaban en el aire como estrellas, bañando todo a su alrededor con un suave resplandor. Era como una galaxia en miniatura contenida en ese único edificio. Probablemente una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Arthur retrocedió entonces, queriendo asegurarse de poder entrar y salir libremente de la estructura antes de quedar atrapado allí. Y pareció funcionar bien. Era como si hubiera un portal, un velo fino que parecía una pared, pero no lo era. Agarró a Paul y le mostró lo que había encontrado. No creo que estuviera muy impresionado, más bien parecía que estaba dispuesto a disparar si hubiera encontrado un arma. Al explorarla más a fondo, encontraron una pequeña pendiente en espiral, casi como una rampa que descendía desde la cámara principal. La siguieron durante probablemente 1 hora antes de que llegara a ninguna parte, viendo más de esos extraños símbolos por todas las paredes al descender. Al llegar abajo, parecía una especie de iglesia. No tenían ni idea de qué veneraban ni a quién, pero había un altar justo ahí, contra la pared del fondo. Una estatua se alzaba en un hueco tras él. Me pareció una especie de pirámide alargada. No sé muy bien cómo describir su geometría. Había ángulos que se fusionaban con ángulos más pequeños, curvas donde había líneas. Era como si mi cerebro intentara comprenderlo a través de la señal de la cámara, pero lo confundiera todo. Fue entonces cuando vimos las manchas en el altar. Todavía no estamos 100% seguros de qué era, pero teníamos una idea bastante aproximada. Estaba seco, obviamente llevaba allí mucho tiempo, pero aún conservaba ese color rojo oxidado que solo le da la sangre seca.
Estaba esparcido por todas partes, como si alguien le hubiera cortado la yugular y se agitara por todas partes. Debieron de ser litros derramados. Eso fue suficiente para los 2 hombres por ese día. Regresaron al campamento base para anotar lo que encontraron y volver a dormir. Estuvieron inconscientes unas 2 o 3 horas cuando volvió a ocurrir. La cámara falló igual que la última vez y apareció esa cosa, pero esta vez no estaba en la esclusa de aire. Apareció justo al lado de sus malditas literas. Intentamos avisarles, pero no funcionó. Parecía que nuestros altavoces estaban atascados. Solo pudimos observar, aterrorizados. Esa cosa se inclinó sobre Paul y le dijo algo con ese ruido confuso que oímos la última vez. Dios sabe qué fue. Luego desapareció. No había nada. Paul se levantó y empezó a ponerse el traje para salir. Seguí presionando el botón intentando preguntarle qué demonios estaba haciendo, pero no obtuve respuesta. Nuestra línea con la cápsula principal estaba muerta. Cuando ya tenía puesto el traje, probé la línea que iba directamente a su casco. Le dije, «Paul, ¿qué demonios te dijo esa cosa?» ¿Sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza en respuesta. Miró directamente a la cámara de la cápsula antes de salir y dijo, «Estamos terminando lo que empezaron». Todavía me da escalofríos pensar en eso. Fue una de las cosas más frías que he oído en mi vida. Para entonces, Arthur ya se había despertado y se estaba poniendo el traje a toda prisa. Dios mío, le rogué que no fuera tras Paul, que no entrara en esa maldita iglesia. Lo que hicieran allí antes era malo, y no iba a salir nada bueno de ello ahora. Pero era demasiado bueno. Se puso todo y persiguió a Paul. No tenía ni idea de cómo se había movido tan rápido, pero Paul ya lo estaba esperando allí abajo, de pie justo en el altar, sosteniendo un viejo cuchillo de combate. Arthur le gritó, preguntándole qué demonios creía que estaba haciendo. No dijo ni una palabra. Simplemente se abalanzó sobre Arthur, blandiendo el cuchillo. Lo vi. Todo. Cada cámara de sus cascos estaba en un lado diferente de la gran pantalla de mando. Nuestro coordinador me gritaba que pararan, que se pusieran las pilas. No habría servido de nada. Ese ya no era Paul con ese traje. Había una rabia ciega en sus ojos. Su respiración en el micrófono era como la de un animal acorralado. No, quería matar, y le daba igual quien lo viera. Estuvieron un rato discutiendo, lanzándose por todo aquel lugar inmundo. Finalmente, Arthur logró arrebatarle el cuchillo a Paul. Se puso de pie, extendiéndolo frente a él, con lágrimas en la voz mientras hablaba. Le dijo a Paul que se alejara, que podían volver a casa a tomar algo, que hiciera como si nada hubiera pasado, que no importaba. Paul se precipitó y Arthur no tuvo más remedio. Se agachó y levantó el cuchillo. La cámara del traje de Paul se llenó de rojo, mientras se despresurizaba en segundos. Arthur gritó, mirando el altar y lanzándole el cuchillo. Se quedó allí tendido un rato, sollozando y maldiciendo. Estaba solo allí arriba. La voz de Graham se quebró. Intenté transcribir la siguiente parte lo mejor que pude, pero algunas partes fueron difíciles de entender. Arthur empezó a jalar el cuerpo de Paul hacia la salida. Aunque hubiera intentado matarlo, no lo dejaría ahí arriba, solo en una roca. Llegó arriba e intentó atravesar la pared de regreso, pero de repente era sólida. No cedió. Intentó con las otras paredes, asegurándose de no usar la incorrecta en su estado emocional. Nada. Seguía sin salida. Se desplomó contra la pared, respirando profunda y superficialmente. A su tanque de oxígeno solo le quedaban unos 10 minutos, según sus propias cuentas. Los trajes no estaban diseñados para salidas largas en aquel entonces. Presioné el botón para hablar con él e intenté calmarlo. Estaba casi histérico, pero me gusta pensar que oírme lo ayudó a calmarse. Todavía recuerdo ver su rostro en la cámara de ese casco. Mis últimas palabras, la sonrisita que esbozó justo antes de morir. Supo que, aunque estuviera muriendo aquí arriba, en una misión completamente fuera de lo común, una parte de él seguiría viva aquí en la tierra. La abuela se secó las lágrimas. Había estado sollozando abiertamente, obviamente reviviendo algo doloroso. Extendí mi mano para que la tomara.
Las últimas 3 misiones que enviaron allí tuvieron 2 propósitos: misiones de recuperación, para traer los cuerpos a casa y darles un entierro digno, y misiones de demolición. No pudieron atravesar la pared y entrar en la cámara de la forma habitual, así que intentaron perforarla. Sin embargo, no había cámara, solo roca sólida, por mucho que perforaran. Así que se dieron por vencidos. Las 2 siguientes misiones trajeron explosivos y los detonaron alrededor de la estructura, destruyéndola. No hemos vuelto a la Luna desde entonces, no después de esa pérdida. Incluso si lo hubiéramos hecho, no habría trabajado en la misión. Me habría negado rotundamente. Les dije que no aceptaría más misiones de aterrizaje tripulado después de eso. Tendrían que buscar otro jefe de comunicaciones. Me miró fijamente un instante antes de volver a mirar al cielo. La luna ya estaba allí, justo en el umbral de la noche. Dejó escapar un largo suspiro. Algunas noches miro la luna y me gusta pensar que él sigue ahí fuera cuidándome, cuidándonos. Estaría tan orgulloso de que por fin le cuente esto a alguien. Siempre había hablado de tener una familia y nietos algún día. Creo que está ahí arriba ahora mismo, con esa sonrisa pícara de siempre. Estoy segura de que está orgulloso de ti, donde quiera que esté. La abuela me miró un momento más mientras yo estaba allí sentado, atónito. Luego se levantó, me dio un abrazo y volvió adentro a prepararse para dormir. 7 de abril de 2020. Voy a intentar darle un poco de espacio a la abuela hoy. Todavía parece un poco desorientada después de anoche. Se quedó despierta viendo la luna rosa. Dijo que se sintió mejor después de verla, como si Arthur estuviera en paz allá arriba. 8 de abril de 2020. Ella ha vuelto a ser la misma de siempre. Bueno, mira quién por fin se levantó. Pensé que tendría que dibujar un pentagrama en el suelo para llamarte. Cógeme ese pan de la mesa. Nunca había tenido tantas ganas de un sándwich de queso a la plancha en mi vida. Bien, ahora, veamos. ¿Ya les conté lo del Skylab? Dios mío, fue un desastre. Quieren que piensen que simplemente se salió de órbita, pero sabían lo que hacían. Se aseguraron de que ese hijo de puta cayera en llamas. Se acomoda con su sándwich y otra copa de vino. No sé de dónde salen. Solo vi una botella en la barra cuando llegué y no recuerdo haber recibido ninguna con el servicio de entrega de comestibles. Lo juro, es una especie de bruja. Teníamos unos 4 equipos allí arriba, haciendo diferentes experimentos y cosas así. Hicimos lo habitual, trabajar con plantas y animales pequeños, gravedad cero, etc. Luego llegó el último equipo. Me fui corriendo al departamento de ciencias y les di una paliza a todos cuando vi lo que habían traído. Era un maldito bloque. Pero no solo un bloque, sino un trozo de escombros del templo lunar. Después de tanto tiempo, seguían intentando averiguar de qué demonios estaba hecho. Así que están ahí arriba, hurgándolo y manipulándolo, intentando calentarlo y ver cómo reacciona. Estos idiotas no tienen ni idea de lo que hacen. Lo dejan en el laboratorio un día después de terminar y de repente empieza a crecer delante de nosotros. Simplemente se está expandiendo, creciendo hacia afuera y hacia adentro, ocupando todo el compartimento del Skylab. No entendemos cómo ha estado almacenado tanto tiempo y ahora empieza a hacer esto. Quizás fue la proximidad a la luna o algo así. Quizás lo que le estaban haciendo. No lo sé. Esa cosa ya había ocupado la mitad de la estación en 24 horas. Graham gesticula salvajemente, estirando los brazos para mostrar en parte lo que había sucedido. Así que esta cosa está convirtiendo la estación en una nueva versión del templo lunar. Tiene protuberancias que salen de ella, ángulos extraños que se inclinan aquí y allá. Parece demente. Por suerte, se marcharon de allí en el transbordador principal justo después de que ocurriera. La estructura fue absorbiendo cada vez más a medida que avanzaba. Las cámaras del interior seguían transmitiendo. Eso es lo raro. Por mucho que esta cosa tomara el control y remodelara todo el metal y los tubos de la estación, las cámaras seguían funcionando. Vimos cómo se formaba la pequeña galaxia allí mismo, en el laboratorio. Los camarotes de la tripulación se expandían y cambiaban, extendiéndose hasta parecer una sala de culto. Ese maldito altar apareció al final, el mismo.
Eso fue lo que selló el acuerdo para los oficiales superiores. Skylab era, obviamente, una causa perdida. No sabíamos cuánto tiempo seguiría creciendo esta cosa allí arriba, ni a dónde se engancharía. Así que empezaron a trabajar en enviar una sonda con una carga útil. La sacarían de órbita, la dejarían a la deriva en el espacio profundo o la quemarían en la atmósfera. Mientras hacían esto, estábamos mirando las cámaras. Vi cosas ahí, cosas que no estaban destinadas a ser vistas por el ojo humano. A veces, la señal parpadeaba y el salón del altar se llenaba de una masa retorcida, criaturas que se parecían a la misma que apareció en la luna. Estaban sintiendo, girando unas alrededor de otras en una multitud. Era algún ritual de adoración o algo así, no sé. En cuanto comenzaba, se apagaba de golpe. Había otras criaturas, masas de oscuridad, zarcillos de luz que se extendían desde ellas. No parecían apropiadas para el espacio en el que se encontraban, como si fueran de alguna manera más grandes que la estación y, sin embargo, microscópicas. Se devoraban unas a otras sin miramientos. Era un entorno propio y contenido allá arriba. Finalmente, la carga útil fue leída y enviada. Observamos la señal al impactar, abriendo un agujero en el laboratorio antes de lanzarlo a una órbita desintegrada. La adoración comenzó de nuevo, esta vez con más frenesí. Estaban emocionados por ir a la Tierra. Se envió un equipo para limpiar cualquier resto que se encontrara. No estoy completamente seguro de qué hicieron con él, pero espero que esté lo más enterrado posible. Termina la copa de vino que tenía, se levanta y se dirige cojeando al fregadero. Abre el grifo y empieza a lavar los platos. A partir de entonces, creo que nos propusimos asegurarnos de que todas las pruebas y demás se realizaran en un entorno más controlado. También empezaron a enviar más sondas. La Voyager se lanzó unos años después. Queríamos ver qué había más allá de nuestro pequeño espacio en la galaxia. Hay muchísimo, sin duda. Recuerdo cuando nos dijeron que la Voyager había llegado al límite de nuestro sistema solar. No podíamos creer que algo hubiera llegado tan lejos. Observamos algunas de las fotos que había tomado durante el trayecto. Había las cosas típicas que inspiraban asombro, las estrellas, los planetas de cerca, los cometas y asteroides lejanos. Y luego estaba la sonda. Cierra el grifo y vuelve a sentarse. Esa cosa era una porquería espeluznante. Parecía un hombre, la verdad. Bastante alto, flacucho. Estaba desnudo de pies a cabeza, sin nada puesto. Ella nota mi mirada. Antes de que preguntes, no tenía pene. Siguió a la Voyager como un cachorrito perdido por un rato, tocándola y empujándola de vez en cuando. Le sacamos muchas fotos de cerca. Le vimos directamente a los ojos. Fueron esos primeros planos los que nos hicieron darnos cuenta de que no tenía ojos como los humanos. En cambio, tenía estrellas. Ardían intensamente, casi causando un destello en las fotos. Hubo una en la que abrió la boca y se podía ver un vacío como un agujero negro, con singularidad y todo. Ella niega con la cabeza, dejando escapar un pequeño escalofrío. Lo más extraño fue el mensaje que transmitió. Un inglés perfecto. Lo envió a través del micrófono de a bordo de la Voyager como una señal de microondas. Cuando llegó y lo tradujo, decía: «Mucho gusto en conocerte. Llegué un poco antes, pero pronto veré tu planeta». Pero eso ni siquiera fue lo más aterrador que la Voyager descubrió. Justo antes de jubilarme en el 99, empezó a enviar un mensaje. Tardó una eternidad en decodificarlo porque todo estaba revuelto. Después de tanto tiempo, seguía siendo un desastre. Un idioma que no entendíamos y un código que lo acompañaba. Era como si alguien hubiera hecho una traducción apresurada. ¿Qué decía? «Date la vuelta antes de que te note también». La abuela dijo que quería tomar el aire. Noto que tarda más de lo habitual en moverse, como si le doliera. Le pregunto si está bien. «Estos huesos viejos están mejor que tú. Ahora voy a dar un paseo. Terminaremos esto mañana». Noche del 9 de abril de 2020. La abuela pidió sentarse en el porche a ver la luna esta noche. Dice que esta es su última historia. No puedo creer que ya llevo 20 años jubilado. Parece una locura a estas alturas, dejar el trabajo y ayudar a criar a tus hijos.
Pero valió la pena. Saliste bien. Ella suelta una pequeña risita aquí. Bueno, hay dos cosas más que sucedieron justo antes de renunciar. Una es consecuencia directa de la otra. ¿Te interesa saberlas? Asentí. Así que en el 97 pusimos el primer rover en Marte. Lo pusimos en marcha para ver si podía albergar vida allí, ya sabes, intentando expandirse más allá de nuestro planeta. Rayos, ya hay demasiada gente aquí. Lo ha estado desde que el hombre caminó por primera vez. Lo mejor de todo este distanciamiento social es que tengo una excusa para mandar a la gente a la mierda. Pero el Pathfinder era algo especial. Un artilugio pequeño y feo. Difícilmente podría recorrer 3 metros, y mucho menos un planeta árido, lleno de polvo y rocas. Pero, maldita sea, ese bicho se movía. Iba de un lado a otro por la Tierra, tomando fotos y vídeos, recogiendo muestras y analizándolas en ese mismo instante. Una maravilla de la ciencia. Así que miramos todas estas fotos que nos envían, asombrados por todo lo que vemos. Hay enormes dunas de arena, acantilados. Este lugar es como un desierto gigante, pero es hermoso. Fue entonces cuando llegó la primera tormenta. Las tormentas allá arriba no son como las nuestras. No llueve, solo viento y relámpagos. El viento revuelve la arena y dificulta la visión, bloqueando casi toda la luz. Así que Pathfinder está ahí arriba, con arena y polvo arremolinándose, y de repente, con un relámpago, se ve esta imponente figura. Era delgada, increíblemente alta. Sin embargo, todo en ella era desproporcionado. No fue hasta el siguiente relámpago que la relacionamos. Era otra de esas malditas cosas de la luna, las que aparecieron cuando Skylab giró. Pero esta era mucho más grande, al menos 10 veces más grande que la primera que vimos. Cuando este habló, todos lo oímos. Esta vez no fue un ruido confuso, sino más claro que el agua. Después de que ocurriera, todos nos dimos cuenta de que no lo habíamos oído en voz alta, sino en nuestras mentes, todos oyendo lo mismo. El templo perdurará. Gobernamos y volveremos a gobernar, adorando entre las estrellas. Luego desapareció con la tormenta. Nunca volví a ver uno tan grande. De hecho, no he vuelto a ver ninguno desde entonces. Pathfinder no tuvo más encuentros allí en todo el tiempo, y por lo que he oído de la gente que sigue trabajando, no han encontrado nada fuera de lo común. La NASA se propuso contactar a los demás países e informarles sobre el templo en ese momento. Naturalmente, los rusos ya lo sabían, esos cabrones. Resultó que habían ido a la luna en algún momento y encontraron las ruinas del templo allí. Se llevaron parte de él y terminaron perdiendo todo control en el 86. Se perdieron muchas vidas ahí arriba porque no sabían con qué jugaban. Estaban experimentando con eso en un laboratorio subterráneo cuando se descontroló. Pero claro, ¿cuál es su primera reacción cuando un maldito templo espacial y esas malditas cosas aparecen en su patio trasero? Lo lanzan directamente al infierno, matando a un montón de sus propios ciudadanos y encubriéndolo como una fusión del reactor. Las imágenes que nos mostraron, nunca las olvidaré. Estos cabrones ni siquiera lo bombardearon de inmediato. Por eso hubo tanta lluvia radiactiva. Dejaron que continuara durante al menos una semana, absorbiéndolo todo y grabando lo sucedido. Había gente dentro del altar cuando se interrumpió su sesión de adoración. Esas pobres almas merecían mucha más misericordia de la que nadie podría darles. Después de eso, todos acordamos que nuestra prioridad era proteger la Tierra de lo que fuera esto, no permitir que nada de eso regresara aquí abajo. Fue entonces cuando empezaron con la estación espacial. Ahora bien, no sé mucho de qué han estado haciendo últimamente con ella, ya que justo se estaba lanzando cuando me jubilé. Sin embargo, la construyeron para vigilar mejor lo que ocurría en órbita, donde podrían realizar experimentos y aplicar contramedidas allí mismo, sin que nadie en la Tierra se diera cuenta. Una decisión inteligente, creo. Ahora sé que mucho antes de irme, un satélite encontró esa cadena de cuerpos, el mismo que llevó a la primera tripulación allí. Podíamos oír los susurros que se transmitían. Todavía me despierto algunas noches oyendo esos susurros, que dijeron: vengan a nosotros, sean sacrificios, floten eternamente como un altar viviente para ellos.
A ellos. Me supera. Quizás fue esa cosa enorme que vieron en las fotos. Quizás para eso se construyó el templo, o lo que sea que nos advirtió el seguidor. Hay tantas cosas que aún desconocemos sobre lo que hay ahí fuera. Probablemente cosas que nunca sabremos. Todo se pierde en la inmensidad del espacio, sin que nadie lo comprenda. Pero seguimos aquí. Algo es algo, así que nos han mantenido a salvo hasta ahora. Quizás sea algo más. Nos están cuidando. La luna ya brillaba en el horizonte, brillando con fuerza a medida que ascendía. La abuela se levantó y salió a la luz de la luna, mirando hacia arriba. Sé que estás ahí, Arthur. Sé que nos cuidas a todos. Te quedaste ahí arriba porque eras un viejo testarudo, pensando que tenías que hacer todo lo posible para que la gente no viera lo que tú veías. Pero te sentí la otra noche. Esa luna llena. Estabas ahí. Bailaremos juntos bajo la luz de la luna otra vez. Muy pronto. Te amo. La abuela me dice que se quedará aquí afuera un rato. Voy a subir y empezar a transcribir todo esto, quizá para relajarme un poco. Estoy harta de estar atrapada en esta maldita casa. La abuela bailaba a la luz de la luna mientras yo volvía a entrar, tarareando Fly Me to the Moon para sí misma. 10 de abril de 2025. La abuela falleció esta mañana temprano. Entré a la cocina a tomar algo y vi que la puerta principal seguía entreabierta. Esto no era normal a las 2 de la mañana, así que salí a comprobarlo. La abuela estaba sentada en su mecedora en el porche, bañada por la brillante luz de la luna. Tenía una sonrisa en el rostro. Murió en paz mientras dormía, llevada a la luz de la luna por su ser querido.